Vamos a cambiar de tema. El 4 de julio se realiza la primera sesión de la Convención Constitucional. Sin embargo, aún quedan algunas interrogantes sobre cómo va a funcionar este organismo. Por ejemplo, solo algunas, ¿habrá sesiones privadas? ¿Cómo podrá participar la ciudadanía también? ¿Se va a respetar finalmente el quórum de los 2/3 que ha sido puesto en duda por algunos de los constituyentes? Lo vamos a analizar junto a Sergio Verdugo, investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. A ver, se cumplen los hitos. El último que vimos fue la convocatoria que hizo el presidente de la República a esta Convención Constitucional, el 4 de julio lo decíamos. ¿Cómo ves tú lo que va a ir en adelante? Porque ya se va concretando en términos formales a lo concreto, a lo práctico, cuando primero la gran tarea que va a tener la Convención Constitucional es elegir a su presidente, a su presidenta, y de ahí en adelante el reglamento y todo un trabajo para redactar la Carta Magna. Sí, bueno, en la primera sesión, que va a ser dirigida por la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, se va a tener que designar al presidente o presidenta y después al vicepresidente o vicepresidenta. Y después la convención va a tener que discutir las normas del reglamento de votación. Y de todas las cuestiones que son necesarias para que la convención pueda funcionar en términos procedimentales. Entre ellos hay temas como por ejemplo los mecanismos de participación ciudadana, cuántas veces se van a discutir los proyectos, como tú muy bien decías antes, el tema de si van a haber sesiones confidenciales o no, y si es que las hay, en qué instancia, bajo qué motivo y en qué momento ellas pueden operar. Son muchos temas que no son fáciles de regularse. Es importante tener presente que la Convención no tiene un plazo formal para dictar un reglamento, por lo tanto, si es que las negociaciones no fructifican, es posible que la discusión sobre el reglamento se alargue y puede que se coma un tiempo importante de la Convención. De hecho, Sergio, descartemos de lleno, creo yo, uno se podría adelantar siendo responsable que para la elección de presidenta o presidente y vicepresidente respectivo, el primer día difícil. Y más difícil aún que en la primera semana de constituida la Convención Constitucional se llegue a elementos claves del reglamento. O sea, esto podría durar un buen tiempo y principalmente por un tema bien clave, que es la diversidad de esta institución que se crea. Porque se crea, no de cero podríamos decir, pero sí es una nueva institución con una diversidad de opiniones y visiones. Así es. No solamente existen muchísimas facciones al interior de la Convención Constitucional, sino que además varias de estas facciones probablemente no tienen suficiente disciplina interna como para poder negociar en bloque. Y si es que no hay negociaciones en bloque, las negociaciones se van a entorpecer todavía más. Hay que recordar además que el reglamento tiene que ser votado por 2/3 de los miembros de la Convención Constitucional en ejercicio, lo que hace mucho más difícil, obviamente, que estas negociaciones lleguen a puerto. Pero es una buena noticia en el sentido de que el reglamento debiera poder representar bien a todas las minorías y a los intereses de todas las minorías. Y debiera tener estímulos para la cooperación entre ellos. Debiera reducir los riesgos morales, debiera tener incentivos para la negociación del contenido de la Constitución, y eso es más probable que se logre si el reglamento es el reflejo de grandes acuerdos, así es la imposición de un solo sector político específico. Y es por eso que el quórum de los 2/3 es una barrera que no va a ser fácil de cumplir, pero también es una garantía. Claro. Sergio, lo he conversado también con distintas constituyentes, con algunos constituyentes que hemos tenido acá, de hecho, en el programa, sobre quizás lo doméstico. Aquí hay temas domésticos que son claves para ir formalizando el trabajo que va a tener la Convención Constitucional, que tiene un tiempo acotado para todo lo que corresponde, digamos. La experiencia, por ejemplo, del Congreso Nacional, en términos de su orgánica, su estructura, la forma en que se vota, ¿es una experiencia que podría también tomarse por parte de la convencional? Y lo pregunto también porque de alguna manera hay algunos constituyentes que dicen nosotros somos una institución totalmente distinta a un Congreso que está deslegitimado. Sí. Mira, independientemente que sean instituciones distintas, los convencionales podrían decidir limitar algunos procedimientos que son utilizados por otras instituciones, y existe obviamente prácticas parlamentarias y políticas asociadas a cómo funciona el Congreso que podrían ser útiles. Ahora, mi opinión es que esto no es deseable, y no es deseable porque la Convención es una institución que no tiene dos cámaras, tiene una sola cámara, no tiene la posibilidad necesariamente de tener una comisión mixta, y la organización de las comisiones en el Congreso están hechas para que las mayorías efectivamente puedan avanzar. Claro. Yo creo que la lógica que en la composición que tiene la Convención, si se aplicara la estructura, digamos, del Congreso, no tendríamos buenos resultados, digamos.
Yo creo que tendríamos pésimos resultados. Y quiero explicarte por qué. El diseño del Congreso está hecho para que las mayorías simples puedan construirse al interior de las comisiones, ¿ya? Y después puede haber una doble revisión porque hay dos cámaras distintas y si hay desacuerdo hay comisión mixta. La Convención Constitucional es un órgano unicameral y que debiera tener incentivos para generar grandes acuerdos, y no para que simples mayorías puedan, como dice por ahí, pasar la máquina al interior de las distintas comisiones. Por eso yo creo que es mejor pensar en reglas que generen consensos suficientes al interior de las comisiones, para que las comisiones sean el lugar donde se generen las negociaciones políticas que después puedan ser confirmadas en el Pleno de la Convención Constitucional. ¿Ya? Y para que esta lógica sea posible, utilizar las reglas que se utilizan en el reglamento de la Cámara de Diputados, por ejemplo, no sería deseable, ¿ya? Porque esas reglas no están pensadas para formar consenso en este sentido. ¿Ya? Ahora, y como la Convención Constitucional es un órgano unicameral, entonces necesitamos pensar en un sistema que permita que los proyectos que se vayan aprobando, las mociones que se vayan aprobando, tengan una doble revisión para asegurar que en las negociaciones exista suficiente confianza de que lo acordado se va a respetar. Porque si yo llego a un acuerdo contigo, por ejemplo, y solamente vamos a votar tu punto y después el mío, por una sola vez, entonces no van a haber suficientes condiciones para asegurar de que ambos puntos se van a aprobar. ¿Ya? Y es por eso que necesitamos una doble revisión. Y eso obviamente no está nunca garantizado en un órgano unicameral, y necesitamos un reglamento ad hoc para eso. Estaba pensando también ahora, Sergio, creo que no lo hemos comentado, o quizás a mí se me ocurre y no tiene mucha importancia, digamos, pero pensando en lo que sucede con la actual institucionalidad del Congreso, se me ocurría el tema de los fueros, del fuero parlamentario. ¿El tema, perdón, de qué? Del fuero parlamentario. Yo no sé si también dentro de la Convención Constitucional se debería evaluar, y si es posible, porque en una de esas no se puede, un tipo de fuero. Finalmente el fuero es altamente discutido, pero la gracia y el objetivo que tiene es que el parlamentario que tiene fuero pueda emitir opiniones y no tenga presiones de algún lado u otro por esas opiniones. Sí, mira, hay dos instituciones que son distintas. Una es la inviolabilidad por las opiniones que los parlamentarios, y en este caso los convencionales, dan, y otra cuestión distinta es el fuero que ellos tienen. Respecto de las opiniones que se dan en las sesiones, la inviolabilidad impide que haya una persecución criminal, por ejemplo, por un delito de injuria o calumnia que se pueda emitir durante las sesiones. Durante la sesión. El caso del fuero es distinto. El caso del fuero protege a los parlamentarios en contra de acusaciones criminales que ellos puedan haber, pero no les da inviolabilidad, no los hace inmunes. Hay un procedimiento para desaforarlos para que sí puedan ser perseguidos criminalmente. El objetivo del desafuero es disminuir o reducir la posibilidad de que haya querellas temerarias, ¿no? Estas querellas negligentes que se utilizan de manera oportunista para atacar a la oposición o a tu enemigo político. Ese es el objetivo del desafuero. Pero el objetivo de la inviolabilidad es proteger la libertad de expresión de las personas que están tratando de representar a aquellos que votaron por ellas, ¿ya? Entonces tiene un sentido democrático muy, muy profundo. En el caso de los convencionales, los miembros de la Convención Constitucional les rigen las normas que están rigiendo hoy día para los parlamentarios. Así lo determina hoy día las normas que están en la Constitución. ¿Tienen estos dos elementos entonces también? Sí, sí. Ellos debieran ser inviolables en las opiniones que emitan en las sesiones y debieran estar sujetos a las normas de fuero. Mira, es importante ese detalle para lo que se va a venir en adelante, porque en discusiones y también en opiniones que se van dando. Quiero ir a otro punto, Sergio, bien interesante, hay muchísimos temas, y vamos también a ir conversando cuando se vayan estableciendo a nivel de la ciudadanía. Y justamente quiero ir a ese punto, la participación ciudadana, el poder ver, revisar lo que están haciendo los constituyentes, los convencionales en este caso, pero hay algunos sectores que dicen, ojo, tampoco se puede, entre comillas, mostrar todo lo que hace la convención porque hay muchos grupos de presión que podrían de alguna manera usar de una manera equivocada esto. ¿Tú qué crees? ¿Cómo se tiene que desarrollar esto? Tener total transparencia, pero al mismo tiempo evitar de que haya algún efecto exógeno, digamos, de otros sectores. Sí, yo creo que son dos temas que ameritan una discusión separada. Uno son las reglas de transparencia de la convención, de las sesiones que ellas van a tener, y la asistencia de público posible que pueden tener en las sesiones. Y una cosa diferente son los mecanismos de participación ciudadana que puedan haber. Respecto al primer punto que tiene que ver con la transparencia es muy importante en instituciones como la Convención Constitucional, porque ellas fortalecen el carácter representativo de la convención, ¿no? Cuando un órgano político aspira a representar a otro, lo que ese órgano político haga de manera transparente frente a su electorado, fortalece su carácter, porque permite que el electorado vigile lo que hacen los representantes.
Ahora, hay un valor que para, a mi juicio derrota el valor de la transparencia, que se puede dar cuando, que es el éxito del proceso. Si es que existe algún evento que está amenazando con bloquear el proceso, con hacer que se frustre el objetivo de dictar una nueva constitución, sería deseable, creo yo, pero esto es una opinión personal, sería deseable que los convencionales puedan sentarse a puertas cerradas, para que no le hablen a sus audiencias externas, sino que se hablen entre sí, Sí. para encontrar los límites del adversario y poder identificar esos espacios comunes en los cuales puedan llegar a acuerdos. Pero esto, perdona Sergio, Por eso, este punto, perdona que te interrumpa, ¿en la dinámica de una sesión secreta, por ejemplo, que se lleva a cabo en el Congreso? sí, la dinámica de una sesión secreta puede conducir a que se generen las condiciones para esto, pero debe ser una herramienta muy, muy excepcional. La regla general debe ser la transparencia, no debe estar asignada al plenario, sino que debe estar asignada a las comisiones y solamente debe operar en hipótesis como la que yo te digo, o sea, hipótesis que hagan que el trabajo de la convención pueda impedir que se dicte efectivamente una nueva constitución. Porque el éxito de la convención, creo yo, es un valor que derrota a la posibilidad de que todo efectivamente sea transparente. Ahora, esto es un tema que es impopular, esta idea es muy impopular. No sé si va a ser posible, lo tiene que regular la propia Convención Constitucional, que tiene las atribuciones para hacerlo en su reglamento. ¿Ya? Una cosa distinta son los mecanismos de participación que van a haber, Sí. ¿ya? Y cómo regularlos, ¿no? Y ahí el diablo está en los detalles. Bien, Sergio Verdugo, quedan muchísimos temas, pero vamos a ir conversando, por supuesto, con miras a lo que va a ser el 4 de julio, entonces, el día ya formal de inicio de esta Convención Constitucional. Muchísimas gracias, un abrazo, que esté bien. Muchas gracias, Nicolás, que estés muy Nos bien. vemos, chao.